Bendiciones en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, Tolo Católico, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca. Esta vez también con un invitado que es un amigo testigo de Jehová, el señor José Luis Restrepo, quien también vive en Colombia, en el mismo departamento en que vivimos nosotros. Y vamos a tener hoy permítame un momentico que estaba mirando el sonido. Vamos a tener hoy un debate, un conversatorio sobre un tema que también es muy interesante, que aquí está, que es sobre los primeros cristianos y las fuerzas militares o el servicio militar, como quieran ustedes, pero ese va a ser la misma idea. Antes de entrar en materia, vamos entonces a darle también un minuto para que nuestro amigo José Luis Restrepo se presente. Adelante, José Luis. Bueno, Guido, es un gusto volver a estar aquí de nuevo para que tengamos esta charla, este diálogo. Es una discusión sana, ¿cierto? Un debate sano, sin peleas, sin señalamientos, sin odios. Y pues tenemos que dar el ejemplo porque se está viendo mucho, es muy recurrente en las redes en estos momentos esas peleas de perros y gatos, señalándose, atacándose, haciéndose videos editados, diciendo tú eres esto, tú eres aquello. Entonces, si nosotros damos el ejemplo de un diálogo educado, algunas personas pues por lo menos lo podrán, digamos, seguir esa senda, ¿no? Entonces esa es la idea. Y pues sí, como tú dices, el tema es interesante hoy, vamos a hablar más que todo de lo que dice la historia y de seguro va a ser una buena charla. Estaba mirando, José, que tenías tu audio se iba y se venía. Se iba un Sí, sí. poquitico y sí. O sea, estabas hablando y Lo que pasa es que aquí cerca también están estamos en una película y entonces el sonido llega como a veces sube y baja. De pronto será eso, no sé. no, es tuyo, o sea, es tu micrófono, o sea, que se va y se viene. Esperemos a ver que no Voy haya. a usar los audífonos a ver qué tal. Bueno, ¿Listo? dale, que todavía tenemos tiempo. Mientras tanto, saludamos a las personas que van llegando. Gracias por estar acá. El señor Arturo López, bendiciones. Damaris Moreno López también. Al lector también, bendiciones. Por acá también está un amigo y hermano testigo de Jehová de José Luis, que es 77, que sé que es Samuel de España. Bueno, son las personas, Mario Duarte también, bendiciones, el lector, bueno, todas las personas que sean bienvenidas, no olviden siempre lo que pedimos, solamente, como decía José Luis, esto no es de garrote, ni mucho menos, simplemente es un conversatorio sobre un tema interesante de dos posturas, la postura de los testigos de Jehová y la postura también mía católica sobre los primeros cristianos y lo que fueron el servicio militar. Por lo tanto, lo que le pedimos a ustedes es que todos sus comentarios sean con ese mismo respeto de educación, como el diálogo que vamos a tener José Luis y mi persona. Vamos a tener en esta ocasión un formato que va bueno, ahí está la perrita de José Luis. Son cosas que nos unen con José Luis, o sea, a José Luis y a mi persona, el amor a los animales, a los perros, es algo que también nos une. Además que admiro mucho a José Luis porque es una persona que tiene un muy buen humor, no es una persona que esa es una característica muy especial de José Luis, era una persona muy, así, muy extrovertida y de muy buen humor, y eso también lo aprecio. Además que es un gran pintor, no un pintor de brocha gorda, sino un pintor artístico que hace unos paisajes y unas cosas también, unos bueno, todo ese arte naturista también, José Luis se dedica a eso. Bueno, entonces, gracias a todas a las personas que van llegando, sean todos bienvenidos, Roberto Zavala y Jane, gracias a todos ustedes. No olviden, pueden compartir este debate, diálogo, en cualquier plataforma, en YouTube, en Facebook, en Instagram y en WhatsApp, porque pues son temas de edificación y son, ante todo, como digo yo, son de cultura religiosa. Entonces vamos a tener un formato un poco parecido al anterior, pero con una variante. Vamos a tener, como siempre, es un formato que es muy ágil, 20 minutos iniciales de exposición,
En esta ocasión va a empezar nuestro amigo José Luis. Vamos a tener 15 minutos de refutación y refuerzo y vamos a tener, en esta ocasión no vamos a hacer una conclusión, sino que vamos a tener, a pedido de José Luis, dos preguntas intercaladas sobre el tema, ¿no? Con 1 minuto de formulación y máximo 2 o 3 minutos para responder, y con eso finalizamos este debate. Vamos a tener, como siempre, un cronómetro que lo voy a proyectar para al inicio del debate y también para finalizar el debate. Esperemos pues que no haya ningún problema de conexión. Gracias a Dios como que todo está bien. Voy a tener también 2 cronómetros por si de pronto falla uno. Permítame, aquí está, vamos a tener 2 cronómetros para entonces darle los primeros 20 minutos de exposición a José Luis. Tú me dirás, José Luis, cuando quieras empezar. Una preguntita primero, ¿cómo se escucha el sonido? Ahí está bien, está ¿Sí bien. se escucha bien? Ah, Sí, listo. sí se está escuchando ya bien. Sí. Ah, ¿te Ah, colocaste bueno. los audífonos? Sí, 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 mejor. sí, mejor los audífonos Sí, para y evitar. claro, y eso también aísla un poco las interferencias. Exactamente. Bueno, entonces yo no creo que haya necesidad de apagar mi cámara, de todas maneras, pero me avisas si va a apagar mi micrófono, entonces tú me avisas cuando quieras empezar. Eso, cuando falten unos 2 minutos me avisas, ¿listo? Listo, te lo coloco inicialmente y también cuando falten 2 minutos coloco el cronómetro y ahí lo dejamos ahí para que tú tengas ya la idea central. Bueno, entonces Ok, con eso vamos a escuchar muy atentamente la primera intervención de José Luis sobre este tema. Bueno, vamos entonces voy a colocar el cronómetro para que José Luis empiece. bueno. Entonces, tenemos un tema bastante interesante acerca de lo que es el cristianismo y el servicio militar. Y pues para eso tenemos que zambullirnos mucho en la historia de cómo el cristianismo primitivo practicó, ¿cierto? El pacifismo y cómo veía las fuerzas militares. Pero primero quiero, antes de ir a la historia, primero quiero dar como una especie de advertencia, ¿no? Un punto importante. Y es de que nosotros los testigos de Jehová no ni odiamos ni estamos en contra de las autoridades, ni de la policía, ni de los bomberos, ni del ejército. No, porque para nosotros son entes, son organizaciones gubernamentales que merecen todo el respeto y que inclusive la Biblia, ahí en Romanos 13, del 1 al 7, pues el apóstol Pablo dice de que debemos estar sometidos a las autoridades superiores, ya que Dios existen gracias a que Dios mismo las ha colocado en sus respectivos puestos. Y el mismo Pablo habla de pagar los impuestos, de dar honra, de respetar a las autoridades, ¿no? Lo que pasa es que nosotros practicamos lo que se llama la neutralidad cristiana. ¿Qué significa la neutralidad cristiana? Significa de que nosotros estamos en un intermedio donde no, ni estamos en contra ni a favor en sí, sino en una posición pacífica, ¿cierto? Nosotros no nos vamos en contra de las autoridades, pero tampoco participamos de algunos nombramientos y algunas actividades, como del cual vamos a hablar hoy, que es el servicio militar, ¿no? En ese caso somos objetores de conciencia, que no somos los únicos, ¿cierto? En el mundo hay una organización de objetores de conciencia en más de 40 países del mundo y reúnen miles de personas que no son testigos de Jehová. Aparte de eso, hay países que son neutrales en la guerra. Se dice que hay cerca de 20 países neutrales que son neutrales. También hay otros países inclusive que no tienen ejército. Algunos países no tienen ejército y hay otros incluso que tienen una policía no armada, o sea, sin armas. Entonces, mire, la postura, digamos, antibelicista, pacifista y neutral de los testigos de Jehová no es tampoco cosa rara en este mundo. Pero ahora sí, vamos entonces al cristianismo primitivo. Pero primero tenemos que entender algo, o sea, la nación de Israel, antes de llegar al cristianismo, la nación de Israel eh, era una teocracia, un gobierno dirigido por Dios. Dios colocaba a los reyes, pero era una nación que tenía límites, que tenía una división territorial y era una nación que tenía una misión muy importante. La misión más importante de la nación de Israel era proteger la descendencia prometida.
por medio de esta línea de descendencia llegaría el Mesías o el Cristo, que a la postre fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la nación de Israel tenía que ser establecida en un territorio definido y tenía que defender ese territorio. Por esa razón, Dios permitió unas guerras para que ellos ocuparan este territorio y también permitió unas guerras para que ellos defendieran este territorio y se defendieran de naciones vecinas que practicaban la maldad en grado extremo. Entonces ahí tenemos como ya un contexto, ¿no? Nos vamos ubicando en el contexto. Entonces, es muy diferente el sistema de la nación de Israel al sistema que viene después con el cristianismo. Porque con el cristianismo, como yo había mencionado ya en una vez pasada, el cristianismo ya no tenía fronteras. Jesús estableció una congregación donde no existiría raza, no existiría nación, ni existiría colores. Bueno, eso es lo mismo que raza. Ni existirían tampoco divisiones políticas o nacionales. Entonces, el cristianismo lo compondrían personas de todo el mundo. Inicialmente, pues empezó con los judíos, ¿no? Se empezó con judíos, después fueron añadiéndose prosélitos y después ya se pasó a los gentiles. Entonces, bajo ese concepto ya espiritual, ya el concepto de la guerra, el concepto de tomar las armas cambiaría radicalmente. Y de hecho varios textos indican cuál era la postura de Jesús al respecto. Por ejemplo, Mateo 5:9, en una de las bienaventuranzas, él dice, lo dice la Nueva Biblia Latinoamericana, de esta manera: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios, los que procuran la paz. Entonces, los que procuran la paz están en contra de la guerra. Dice Jesús también en otros textos, por ejemplo, en Mateo 26:52, de que los que toman la espada, por la espada perecerán. Otro es Juan 18:36, donde ante Pilato Jesús le dice que él fácilmente podría haber pedido una legión de ángeles, un ejército celestial para que lo protegiera, pero no era el caso, porque su reino, dice él, no es de este mundo, sino de otra fuente, una fuente espiritual. Otro texto que tenemos es, por ejemplo, el de Juan 13:34, donde Jesús da un mandamiento que es muy importante, el de amarse los unos a los otros. Y dijo que esa sería la señal de quiénes serían sus verdaderos discípulos. Entonces, es muy difícil concebir el que un cristiano diga amarse los unos a los otros, pero a la misma vez vayan a matarse en una guerra o tomen un arma para matar a su prójimo. De hecho, Jesús hablaba de inclusive amar al enemigo, ¿no? Hasta ese punto llegó la doctrina cristiana por medio del gran maestro. Otro texto dice, hay un par de textos en Lucas 22, 36 y 38, donde Jesús les dice a los discípulos: el que no tiene espada, venda su prenda de vestir y compre una. Entonces, los discípulos le responden: Señor, mira, aquí hay 2 espadas. Él les respondió: con eso basta. Entonces, claro, alguien podría decir: uy, ¿cómo así? Jesús le dijo a sus discípulos que tenían que andar armados. Bueno, el contexto es diferente, ¿no? El contexto en la nación de Israel nos dice que la mayoría de las personas siempre cargaban para los viajes o una espada o una daga o cualquier cosa con la que pudieran protegerse de los peligros en el camino. La maleza, los animales salvajes e inclusive los atracos, porque en este tiempo los caminos eran peligrosos, como por ejemplo bien lo encuadra la ilustración que da Jesús acerca del buen samaritano, ¿no? Los caminos eran muy peligrosos, entonces a veces era necesario cargar algo con que protegerse, no era que fuera un arma para herir a alguien o para matar a alguien, porque hay un punto que hay que tener en cuenta, o sea, una acción defensiva no necesariamente es mala. Si a mí alguien me va a matar y yo encuentro la forma de escaparme o inclusive de neutralizar a la persona, al agresor, Dios no me va a condenar por eso. Como vamos a explicar más adelante, lo que se condena es la actitud bélica de la guerra y del matar al prójimo. Bueno, y otro texto, pero pues ya lo encontramos en las cartas de Pablo, muy importante. Pablo juega mucho con las metáforas que tienen que ver con el asunto del ejército, ¿no? Él hace muchas metáforas. Por ejemplo, él dice en uno de los textos, vamos a ver, lo busco aquí, en Efesios 6, capítulo 6, versículo 2 y 13, dice:
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Entonces, Pablo habla de que nuestra guerra no es contra carne y sangre, no es contra las personas, sino que nuestra guerra es contra los entes espirituales, nuestra guerra es espiritual. En 2 Corintios 10:13 dice, porque aunque vivimos como humanos, no guerreamos como lo hacen los humanos, porque las armas de nuestro guerrear no son humanas, sino que Dios las hace poderosas para derrumbar cosas fuertemente atrincheradas. Nuevamente Pablo utiliza la metáfora de la guerra, pero dice que nuestra guerra es espiritual, no carnal, no humana. Bueno, un último texto que quiero leer para ya pasar a lo que es la historia del cristianismo primitivo es el de 2 Timoteo 3, capítulo 2, versículos 3 a 5, donde dice, entra denodadamente a combatir las fatigas, como el bizarro soldado de Cristo Jesús. Nadie que se dedica a la milicia se deja enredar en los negocios de la hacienda, a fin de contender al que se alistó con el ejército. Entonces, Pablo utiliza una metáfora nuevamente aquí, ¿cierto? Para decir de que un soldado se dedica a su servicio, no se dedica a otras cosas. Entonces, Pablo lo que está hablando aquí es de que así el cristiano se dedica a su servicio espiritual, no a otras cosas como la guerra o como otros asuntos que lo alejen de ese camino espiritual. Pero bueno, eso involucra muchas cosas que no caen al tema. Entonces, ya vimos el contexto de antes del cristianismo y ahora lo que opinaban Jesús y los apóstoles. Ahora la pregunta es, ¿qué opinaban de la guerra y del servicio militar los padres de la iglesia, los que reciben ese nombre? Recordemos que inicialmente, empezando el siglo segundo hasta mediados del siglo segundo más o menos, tenemos lo que son los padres apostólicos, porque se dice que fueron los que pudieron tener cierto contacto con algunos apóstoles. Vamos a ver lo que opinaron algunos de ellos sobre este asunto de la guerra. Por ejemplo, tenemos primero a Clemente de Roma. Entonces él utiliza nuevamente, al igual que Pablo en su carta a los Corintios 37, 1 al 4, él utiliza también una metáfora, ¿no? De cómo los soldados cumplen órdenes y las ejecutan. Entonces él utiliza también esa metáfora para hablar de los cristianos, cómo pueden también recibir las órdenes espirituales y ejecutarlas. Ya en el capítulo 61 dice, tú, Señor y Maestro, les has dado el poder de la soberanía por medio de tu poder excelente e inexpresable, para que nosotros, conociendo la gloria y honor que les has dado, nos sometamos a ellos sin resistir en nada tu voluntad. Entonces, aquí el Clemente dice de que nosotros debemos obedecer a los gobiernos, pero sin resistir a la voluntad de Dios, sin contradecir la voluntad de Dios. Entonces, algo así como lo que dice Hechos capítulo 5, 29, donde los apóstoles dijeron que ellos obedecerían, pero que obedecerían primero a Dios antes que al ser humano. Bueno, entonces Clemente habla de la disciplina militar como un ejemplo para el servicio del cristiano, pero en ningún momento está hablando de que el cristiano debe prestar servicio militar o participar en la guerra. Bueno, vamos a ver ahora lo que decía más adelante en el siglo segundo Justino. Ya aquí empieza la época de los padres de la iglesia, pero la época de los apologistas, los que defendían la verdad cristiana con muchos argumentos, algunos hasta se pasaron de argumentos ya a filosofías, pero estas personas eran sinceras y se esforzaban mucho por la defensa del cristianismo. Bueno, ojo lo que dice Justino. Justino ya es un poquito más específico. En la Apología 1, 14, 1, 3 dice, los que nos odiábamos y matábamos los unos a los otros y no compartíamos el hogar con quienes no eran de nuestra propia raza por la diferencia de costumbres, ahora, después de la manifestación de Cristo, rogamos por nuestros enemigos y tratamos de persuadir a los que nos aborrecen injustamente. Dice ya en la misma Apología, el 39.1, de Sion saldrá ley y la palabra del Señor de Jerusalén, él juzgará en medio de las naciones y convencerá a un pueblo numeroso. De sus espadas forjarán arados y de sus lanzas hoces, y no tomará nación contra nación espada, ni sabrán ya qué cosa sea la guerra. Ahí cita, Justino está citando explícitamente de Isaías 2, 3 y 4. Y los que antes nos matábamos unos a otros, no solo no hacemos ahora la guerra a nuestros enemigos,
sino que por no mentir ni engañar a nuestros jueces al interrogarnos, morimos gustosos por confesar a Cristo. Entonces, Justino es muy explícito. Y los que antes nos matábamos unos a otros, no solo no hacemos ahora la guerra a nuestros enemigos, dice Justino claramente, no hacemos ya la guerra a nuestros enemigos. Entonces, Justino es bastante explícito a mediados del siglo II. Ahora hablemos de Atenágora. Atenágora, en su súplica a favor de los cristianos, él escribe en un pasaje en el 11.2, dice que los cristianos han recibido su educación en un clima de no violencia. Y sigue más adelante diciendo Atenágoras, ya en su escrito sobre la resurrección de los muertos, dice que, dice que él está en contra de las matanzas, que desde el poder todo gobernante puede ocasionar con hombres armados. Y por último, en su obra Legatio Pro, dice también Atenágoras, se pregunta por qué razón habríamos de matar a nadie. Entonces, esa es una pregunta que hace Atenágoras, ¿no? De que un cristiano no debería matar a nadie. Sigamos avanzando un poquito más en el siglo II y hablemos de Minuncio Félix, ya a finales del siglo II. En su obra El Octavio, Minuncio Félix dice en el capítulo 25 que él se manifiesta contra la guerra, el saqueo y las armas, e incluso acusa a los romanos con su colectivo militar de todos los vejámenes y desgracias que ocurren a muchas personas. Y en el capítulo 30, el 6, dice lo siguiente: para nosotros es un sacrilegio ser testigos u oír hablar de un homicidio, y nos guardamos con la misma precaución de la sangre humana y de la sangre de los animales comestibles, que no es admitida en nuestros alimentos. Entonces, eh, Minuncio Félix dice que aborrecemos los cristianos tanto el homicidio o el matar a otra persona, que incluso ni siquiera comían la sangre en los alimentos. Entonces, aquí Minuncio Félix pues también es muy claro, ¿no? En lo que habla acerca de ir a matar y de ir a la guerra. Bueno, sigamos con otro también muy importante de finales del siglo II, Taziano. Taziano, discípulo de Justino, es otro pacifista cristiano de esta época. En su discurso contra los griegos, él dice, el mando militar lo rechazo o no lo acepto, ¿no? Es algo que él dice, que él no aceptaba ese tipo de cosas, y él menciona otras cosas que no aceptaba, ¿no? Como grandes puestos, como participar del mundo y cosas así. Pero pues Tassiano no es tan específico en su cita acerca de este tema, entonces digamos, no es algo para ponderar demasiado. Hablemos más bien de Ireneo, que sí es un peso pesado de la época. Dice Ireneo, cerca también de finales del segundo siglo, en su obra Adversus Aerensis o Contra las herejías, libro cuarto, 34.4, estoy dando las citas para que no piensen que yo me he inventado todo esto. Dice 34.4, en cambio con la venida del Señor, un nuevo testamento se extendió por toda la tierra, según habían dicho los profetas, como una ley de vida que habría de reconciliar los pueblos en la paz. Porque de Sion saldrá ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará a muchas naciones, convertirá las espadas en arados y las lanzas en hoces, y ya no prepararán más la guerra, ya no se prepararán para la guerra, dice, citando a Isaías nuevamente 2, 3 y 4. Mas si la ley de la libertad, es decir, la palabra de Dios, de los apóstoles, saliendo de Jerusalén, anunciaron por toda la tierra, ha provocado tal transformación que las espadas y las lanzas se convierten en arados y en hoces que Él nos ha dado para cegar el trigo, es decir, que los ha cambiado en instrumentos pacíficos, y en lugar de aprender a guerrear, aquel que recibe un golpe pone la otra mejilla. Entonces aquí está citando también a Jesús, ¿no? De que no solo cita Isaías hablando de que no aprenderán la guerra, sino que también el que recibe un golpe pone la otra mejilla. Entonces estamos hablando de Ireneo, que también es otro pacifista. Clemente de Alejandría, ya esto es empezando el siglo III, escribe más o menos en el año 215 en su obra el Protrepticus. Es difícil decirlo, Protrepticus. Bueno, en el 116.3 dice lo siguiente, me perdonan tanta cita, pero es que hay que darlas. La trompeta de Cristo en su evangelio, él tocó la trompeta y nosotros escuchamos amenamente, no, perdón, escuchamos, amémonos pacíficamente, revestidos con la coraza de la justicia, tomando el escudo de la fe y ceñidos con el yelmo salvador. Afilemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Así nos prepara pacíficamente el apóstol. Estas son nuestras armas invulnerables. Equipados con ellas nos enfrentamos al demonio. Apagaremos los dardos inflamados del demonio. Entonces también dice este personaje de que nuestras armas son espirituales. Después viene Hipólito de Roma, también en el siglo III, que es más radical todavía, porque ya habla en su comentario el profeta Daniel eh, de que los romanos en su práctica de la guerra están haciendo demasiado daño. En la tradición apostólica habla, por ejemplo, de contra el servicio militar, afirmando lo siguiente: el soldado raso no matará a nadie. Si recibe orden de hacerlo, no la acatará y no prestará el juramento. Si la acatara, sea expulsado de la congregación. O sea, Hipólito llega a hablar inclusive de la expulsión del cristiano que llegue a matar, así esté en el ejército. Después viene otra cita de Cipriano de Cartago, donde también habla en contra de este servicio. Y ya acercándonos a finales del siglo III, encontramos ya más personas que hablan en contra de la guerra, como son Orígenes de Alejandría, como son Arnovio y Lactancio. También se me olvidaba Tertuliano, ¿no? Tertuliano es muy explícito. Lastimosamente el tiempo me consumió y no pude leer las citas de Tertuliano, de Orígenes, de Arnovio y de Lactancio. Pero quien guste se las puedo poner y se las puedo facilitar. Entonces, termina así esta primera parte mía. Bien, listo. Ok, entonces escuchamos muy atentamente la primera intervención de nuestro amigo José Luis sobre este tema de los primeros cristianos y las Fuerzas Armadas. Entonces me tocaría también mis primeros 20 minutos de exposición. Vamos a restablecer el cronómetro y voy a empezar ahora mismo. Bueno, vamos entonces también, primero que todo, claro, para mirar este tema, vámonos también a la Biblia, que es el fundamento pues para todo cristiano, el libro inspirado por Dios, y lo vamos a hacer como me gusta a mí en físico. Utilizamos también en esta ocasión pues la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, pues que es la Biblia oficial de los Testigos de Jehová, para mirar también algo de ese mismo contexto histórico de la nación de Israel y también de lo que fue pues la iglesia cristiana primitiva, para mirar también ese mismo tema, pero pues desde otra óptica. Vamos primero a lo que es el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos es muy interesante porque, como su nombre lo dice, es que es como una recopilación de todo lo que fue el Antiguo Testamento con la Nueva Alianza. Algunos piensan que fue escrito por Pablo, otros que por Apolo, Bernabé, incluso algunos creen que fue escrito por un obispo insigne de Roma, que fue Clemente Romano, porque es la única carta apostólica que no tiene en el principio, en el prólogo, un autor. Entonces, por lo tanto, hay esa especulación, pero de todas maneras es palabra de Dios. La iglesia primitiva la colocó en el canon del Nuevo Testamento. Y en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, del 32 al 34, bueno, hay una serie también de personajes del Antiguo Testamento, unos héroes, hombres justos, santos de Dios y todo eso. Y veamos también en ese mismo ambiente histórico algo que nos dice también. ¿Y qué diré? Porque me faltará tiempo si sigo contando de quienes, de grandes hombres de Dios que fueron militares en la nación de Israel, como fueron Gedeón, de Bará, de Sansón, también sabemos, acordemos de Sansón con su fuerza y todas sus luchas contra los filisteos, de Geté, de uno y el principal de todos, de David. Acordemos que los judíos, ellos, los tres personajes más importantes, el judaísmo son Abraham, el padre de la fe, Moisés la ley y David el rey. Acordemos también de combate que tuvo David con el gigante Goliat y otras muchas batallas que tuvo, así como también de Samuel, de los demás profetas, que por fe, nótese, era por fe y siempre bajo la dirección de Jehová, ¿no? Derrotaron reinos en conflicto, efectuaron justicia, obtuvieron promesas, taparon boca de leones, ¿ve? Detuvieron las fuerzas del fuego, escaparon del filo de espada, de un estado débil fueron hechos poderosos, se hicieron valientes en la guerra, pusieron en fuga los ejércitos de los extranjeros. O sea, ¿qué es lo que vemos acá? Que ahora, algo muy interesante de eso, que si nosotros vemos ya en el capítulo 12, versículo 1, hay que tener en cuenta que inicialmente todo la Biblia no tenía
capítulo ni versículos. Pero estos grandes personajes, ¿dónde los vemos? ¿Cuál fue la recompensa de todos ellos por tener fe? Por también ser, haber ejercido también un poderío militar contra todo lo que eran los enemigos del pueblo de Israel, porque acordemos que en la antigua alianza, todo el único pueblo monoteísta que tenía una fe, el único y verdadero Dios eran los judíos, de los otros todos los filisteos, los amorreos, los hititas, los griegos, los romanos, todos eran pueblos paganos, o sea, los goín. Pero muy interesante porque después de mirar todo ese contexto, no solamente eso, sino mucho más, ¿dónde están ellos según Hebreos 12:1 siguiente? Pues entonces, porque tenemos tan grande nube de testigos, el término testigos mártir en griego que nos cerca, quitémonos nosotros también todo peso y el pecado que fácilmente nos enreda, corramos con aguante la carrera que está puesta delante de nosotros. O sea, hay una carrera delante de nosotros que por fe también es estar en compañía para nosotros, pues los católicos, así lo vemos, esa nube de testigos que ya están en el cielo. Y estos personajes también vemos que también, por haber sido también hombres de fe, hombres obedientes, también haber combatido, como dice acá el caso de siempre bajo los mismos oráculos de Dios y demás. Acordemos un pasaje muy conocido del Antiguo Testamento, cuando el pueblo judío estaba al mando al mando de ese gran caudillo que fue Josué, que fue el que lideró a los judíos a la tierra prometida, ¿no? Todas esas grandes batallas, dice que Moisés en lo alto estaba orando, y cuando él oraba con las manos alzadas, los judíos iban ganando la batalla, y cuando él bajaba sus manos, entonces iba perdiendo. Por eso fue que dos grandes personajes, Aarón y otro personaje, le tenían los brazos para que él siguiera clamando a Jehová, y así este gran hombre de Dios, que fue el único fiel también, mientras los otros estaban adorando el becerro de oro, estaba a los pies del monte Sinaí, mientras Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley de Josué, pues ahí ganó la batalla. Y qué decir, por ejemplo, lo que fue la toma de Jericó también. Y no solamente eso, sino que los judíos tenían un estandarte que era el arca de la alianza, ¿no? O el arca del pacto, que también era como por así decirlo, la bandera, y era pues también como ese objeto hecho por Dios, que también tenía poderes milagrosos en ciertas ocasiones. Eso lo vemos entonces también del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué vamos entonces en el Nuevo Testamento? En el periodo pues de lo que es la nueva alianza, vamos a lo que fue inicialmente, antes de que Jesús iniciara su vida pública, lo que fue, sabemos que fue Juan el Bautista, el gran precursor, la voz del desierto, el último, los grandes naví, o los grandes profetas con que se termina el Antiguo Testamento, que fue martirizado por el rey Herodes. En la carta, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 14, nos dice algo muy interesante, porque, perdón, en Lucas, perdón, es en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, porque a Juan, a las orillas del Jordán, pues venía mucha gente a buscar sus consejos, no solamente los sacerdotes, sino también fariseos, porque veían pues que era un profeta, tenía unas características muy especiales, casi como fue una vida anacoreta, como fue también la vida de Elías, con piel de camello, comiendo miel silvestre. Y míralo, algo muy interesante, ¿no? Lo que nos dice de todas las gentes que iban a buscar consejo, porque sabían que era un hombre de Dios, lo que dice en Lucas capítulo 3, versículo 14. También los que estaban en el servicio militar, lo que estamos hablando del servicio militar, le preguntaron, ¿qué haremos nosotros también? O sea, ¿qué haremos nosotros también? Porque sabemos que tú eres un profeta, se estás guiándonos a la verdadera, a la verdad, a la justicia de Dios. Y alguien dirá, no, pues, ¿qué podemos decir? No, ¿cuál sería la respuesta de Juan? No, dejen sus armas, todos tienen que ser pacifistas, no se puede ejercer el servicio militar, eso es contrario a la voluntad de Dios. Veamos a ver lo que dijo este gran hombre de Dios, que sabemos que fue también predestinado también, y fue el hijo, pues, de estos dos, ese gran matrimonio como fue Zacarías e Isabel, ¿no? Dice la palabra de Dios, ¿qué haremos nosotros también? Y él les dijo, no acosen a nadie, ni acusen falsamente a nadie, y estén satisfechos con lo que se les suministra. Eso es lo que dice. O sea, se puede ser una persona de servicio militar llevando una vida moral, llevando una vida correcta, llevando, como dice acá, sin hacer extorsiones, que a veces vemos que es lo común, a veces no en todos los casos, no pidiendo más de la cuenta, ni haciendo pues
cosas indebidas, como dice acá. Vuelvo a repetir, no acosen a nadie, ni acusen falsamente a nadie y estén satisfechos con lo que les suministra. O sea, esos son unos consejos muy buenos, muy interesantes, y esos soldados se fueron pues satisfechos con esas indicaciones que les había dado Juan el Bautista. Por lo tanto, ¿qué podemos nosotros ir concluyendo? Que las personas que están en el servicio militar, en las fuerzas militares, lo que puede ser cualquier nación organizada, son instituciones que dependen también de lo que puede ser también una sociedad organizada, una sociedad donde tiene que haber leyes, donde tiene que haber justicia, donde tiene que haber unos que protejan a los otros y demás, porque eso es el ideal y eso es lo que está establecido, como estamos viendo acá, tanto en la nación de Israel como después posteriormente en el cristianismo cuando tuvo otro aire. Ahora, veamos también, porque no es solamente eso, hay dos casos muy interesantes del encuentro, uno del encuentro de Jesucristo con un centurión romano. El término centurión es un capitán del ejército romano. Sabemos que los romanos eran los opresores, que tenía soldados a su servicio, ¿no? Y que era de una nación extranjera, que en ese caso sabemos que era en tiempos del emperador Tiberio César, pero que de todas maneras está ejerciendo. Había una fortaleza militar en Cesarea Marítima, donde estaba también el procurador, y donde pues ellos se encargan de que hubiera orden, de que se cumplieran las leyes, de que no hubieran sublevaciones, porque los judíos a veces eran muy dados a sublevarse y a hacer pues motines armados y demás. Hay un encuentro también muy interesante de Jesucristo, el autor de la vida, el Mesías, con uno de estos centuriones. Y no era ni judío, ni de él venían las promesas, ni las alianzas, ni demás, pero que tenía también unas características que a Jesucristo le llamaron mucho la atención. Y lo vamos a ver en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, versículo del 5 al 13, también otra vez en la Biblia de los testigos de Jehová. Dice así: cuando entró en Cafarnaúm se le acercó un oficial del ejército, otra vez de la Biblia de los testigos de Jehová, un oficial del ejército le suplicó diciendo: Señor mío, reconoce que Jesucristo es el Kyrios, mi criado está postrado en casa debido a la parálisis, terriblemente atormentado. Mire bien que a pesar de ser un centurión romano, tenía la suficiente capacidad y delicadeza y buen corazón de incluso estar pendiente de sus criados, ¿no? Para que veamos que una persona puede ser buena en cualquier estado y en cualquier tipo de oficio que se le pueda encomendar en una sociedad organizada. Y le dijo: cuando llegue allá lo curaré. Respondiendo el oficial del ejército, le dijo: Señor, no soy hombre digno de que entre debajo de mi techo, porque sabían que un judío, si entraba a casa de un pagano, se contaminaba. Jesucristo abolía todas esas cosas porque al fin y al cabo él es el Moisés mayor, pero dite una sola palabra y mi criado será sanado. Sabía que Jesucristo tenía el poder taumaturgo, que viene del griego taumación, que es el poder hacer milagros, el poder sanar. Porque yo también, nótese bien lo que dice en el versículo 9, porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad, que tengo soldados bajo mí, y a este le digo, vete, y él va, y a otro ven, y viene, y a mi esclavo hace esto, y lo hace. Al oír aquello, Jesús se asombró y dijo a los que le seguían: les digo de verdad, o sea, palabras de Jesucristo, el que no miente. Y mire bien lo que dice Jesucristo en comparación a la nación de Israel. De un centurión romano, dice: no he hallado en Israel, o sea, en todo Israel, a nadie con una fe tan grande. O sea, le agradó a Jesucristo el buen corazón de esta persona, vio en su corazón, porque Jesucristo podía mirar también el estado de alma de las personas, y no hay un elogio más grande en todas las Sagradas Escrituras, por lo menos en esos evangelios, que Jesucristo haga, en este caso, a un centurión romano, bajo el gobierno pues de los romanos, pero que veía que tenía una persona de muy buen corazón. Sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 11, pero les digo que muchos vendrán de las partes orientales y de las partes occidentales y se reclinarán a la mesa de Abraham, de Isaac y Jacob en el reino de los cielos, porque Jesucristo siempre hablaba del reino de los cielos. Entre tanto, que los hijos del reino serán echados a la oscuridad afuera, allí donde será el llanto, el crujir de sus dientes. Entonces Jesús dijo al oficial del ejército: ve y tal cual ha sido tu fe. Eso sucederá contigo, y el criado fue sanado en aquella misma hora. O sea, no solamente vemos esto, no solamente Jesucristo le dice, pone de ejemplo de la fe de este centurión, tiene unas buenas intenciones, que era criar
sanar a su criado, ni solamente, sino también una sentencia de Jesucristo dice, vendrán de oriente, occidente, o sea, de otras naciones, incluyendo en este caso, pues pone, por ejemplo, a este centurión, y se centrará en dónde, en el reino de los cielos, o sea, que el reino de los cielos también no está cerrado para una persona, así sea una persona que tenga pertenezca a las fuerzas militares y demás. Si no, Jesucristo lo ha hecho, no, entonces renuncia, no, entonces te voy a crear a tu criado, te voy a sanar a tu criado, pero entonces dejas las armas y ven y me sigue, porque yo quiero que tú seas como sucedía en otras ocasiones, ¿no? Por ejemplo, cuando fue el príncipe de la sinagoga, Jesucristo le ven, sígueme, o sea, dependiendo de las circunstancias, vemos que Jesucristo actúa tal cual como es su parecer, pero en este caso no, en este caso accede a la petición, hace el milagro a la distancia, lo pone ejemplo como buena fe, y no solamente eso, sino que dice que vendrán muchos, en este caso, poniendo un ejemplo directo a él, que también pueden heredar el reino de los cielos. Ese pasaje también es muy interesante y es bien interesante para hacer un discernimiento. Ahora, también en la nación de Israel, porque era un gobierno teocrático en tiempos de Jesucristo, lo que eran las grandes autoridades, lo que era el Sanedrín, que era el gran consejo de ancianos, los 70 ancianos con el sumo sacerdote, aunque eran corruptos, pero era la forma como Dios, Jehová, había constituido a su nación. Ellos estaban encargados de todo lo que eran asuntos judiciales que se les permitía de acuerdo a las leyes romanas, todo lo que era el templo, todo lo que eran las grandes festividades y todo lo que correspondía pues con la ley mosaica y demás. Aún en ese templo, también en medio de su organización, que habían sumo sacerdote, habían sacerdotes, habían levitas, habían sacristanes, habían cantores y demás, pero también en esa misma organización, que todo viene por el mismo diseño de Dios, nos dice también en el Evangelio de Juan, vamos a mirar el Evangelio de Juan, porque estamos también en primer lugar de la palabra de Dios, en el capítulo 18, versículo 3, lo que sucedió cuando Jesucristo fue arrestado, ¿no? Estamos hablando, claro, esto fue un acto indebido, de acuerdo pues a las mismas envidias que tenían estas grandes autoridades, pero eso no quita que la forma como estaba organizado también el templo tenía una característica especial. Dice, habiendo dicho estas cosas, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente invernal del Cedrón, y donde había un huerto, y en él sus discípulos entraban en él. Pues bien, Judas, el que lo había traicionado, también conocía el lugar, porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Versículo 3, por lo tanto, Judas tomó a la banda de soldados y a los oficiales de ¿quiénes? ¿De los romanos? No, de los sacerdotes y principales de los fariseos, o sea, el Sanedrín, y llegó allí con antorchas, lámparas y armas. O sea que también, aún en el mismo templo, que Jesucristo dijo que es la casa de Dios, casa de oración, aún en la misma organización de ese templo también habían, como dice acá, habían oficiales, habían alguaciles y habían soldados que también se encargaban de lo que era el custodio y el buen funcionamiento de este recinto, que era pues la máxima representación de lo que era la nación de Israel, que fue construido, pues sabemos, por un rey como fue el rey Herodes el Grande. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que en ese mismo ambiente hay soldados, hay oficiales, está también este centurión romano y más. Ahora, ¿qué podemos decir de algo que es el nuevo pueblo de Dios? Lo que ella con el Pentecostés, que para muchos teólogos y biblistas es como se inicia ya ese nuevo transcurso de la historia de la salvación, o sea, el nuevo pacto o la nueva alianza. Al fin y al cabo, Jesucristo lo había prometido ya a cargo de los apóstoles. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo guiaba? Porque hay un ejemplo también muy interesante también de que vale la pena tener también como elemento de juicio para analizar todo este tema tan interesante. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículo 1 y 7, dice lo siguiente. Ahora bien, en Cesarea, otra vez Cesarea Marítima, sabemos que había una fortaleza, había un cierto varón, de nombre Cornelio, otra vez, ¿cuál era su cargo? Oficial del ejército romano, de la banda italiana, como se le llamaba. ¿Y cuáles eran las características de este hombre? Era una persona perversa, era una persona mala, era una persona despiadada, era un asesino, era una persona que abusaba de su poder. No, nótese bien lo que la palabra de Dios dice de este hombre. Era, a pesar de que era un centurión romano, ¿no? Pero tenía esas características: hombre devoto, que temía a Dios, como debe ser cualquier hombre de Dios, junto con quién, no solamente él, sino también con toda su casa. Y cuando se dice casa, quiere decir esposa, hijos, criados y demás. Y hacía muchas dávidas o limosnas de misericordia al pueblo, y hacía ruegos a Dios continuamente.
como alrededor de la hora nona del día vio claramente una visión, mire, alguien que no tenía nada que ver con la nación de Israel, que un ángel de Dios entrando donde él y le decía a Cornelio, el hombre lo miró con fijeza y atemorizante, dije, ¿qué hay, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus dádivas, o sea, lo que él hacía de misericordia, han ascendido como recuerdo delante de Dios. De modo que ahora envía varones a Jope, manda a llamar a cierto Simón que tiene por su nombre Pedro, el que era el líder de la iglesia. ¿Ve? A este lo está hospedando un cierto Simón Curtidor que tiene su casa junto al mar. Luego que el ángel que le había dicho se fue, él llamó a quién, no te se ven, a dos de sus sirvientes, porque el ejemplo de santidad de él también influía también, y no te se ven, a dos de sus sirvientes de su casa y a un soldado que era qué, miren lo que dice la palabra de Dios en esta versión de los testigos de Jehová, un soldado devoto, o sea que se puede ser un soldado devoto, se puede hacer un centurión romano piadoso, de oración, de misericordia, porque esas eran los preceptos del judaísmo, lo que era la oración, el ayuno y las obras de caridad eran los grandes preceptos del judaísmo. Dice, de entre ellos, que la atendía constantemente y le contó todo y lo despachó a Jope a buscar a quién, a buscar a Pedro, que sabemos que después hizo un discurso y después fue el primer personaje con su familia, sus criados y sus soldados, que aceptaron la fe, hicieron parte de ese nuevo pueblo de Dios, lo que llamaba el nuevo Israel de Dios. Y no hay ninguna parte aquí en Hechos de los Apóstoles donde me diga que después de eso tuvieron que dejar su servicio militar, tuvieron que dejar sus cargos de oficial romano, porque pues porque todos tienen que ser pacifistas, porque no se puede pues tener este tipo de cargos. No, evidentemente eso no dice la palabra de Dios. O sea, ¿qué es lo que yo puedo concluir en esta primera intervención? Sobre todo con este caso, que una persona que sirva a las fuerzas militares puede ser un hombre recto, un hombre cabal, un hombre justo, un hombre de buen corazón, un hombre que hace limosnas, un hombre que agrada a Dios por lo que él hace y que también es parte, como dice acá, con una visión para formar ese nuevo Israel de Dios. Bien, ahí entonces se me fueron también mis 20 minutos. Vamos entonces a parar el cronómetro y vamos entonces a que nuestro amigo José Luis también tenga 15 minutos también de refutación o refuerzo como él quiera pues eh, a más llevar. Bueno, entonces, José Luis, tome dirá si ya está listo. Listo. Prende tu micrófono. Sí, listo ya. Bien, listo. Bien, voy a apagar mi micrófono y apenas ponga el cronómetro, empiezas con tus 15 minutos y faltando 2 minutos te lo vuelvo a colocar para que vayas redondeando la idea. Listo. Bueno, el tema no es si un soldado o un policía o alguna persona que sea parte de un ejército o de algún grupo de milicia, digamos, constitucionalmente aceptada. No estamos diciendo de que esa persona no pueda ser buena persona, ni pueda efectuar misericordia, ni pueda ser una buena persona ante Dios. O sea, eso no es lo que estamos diciendo. Ese no es el tema en sí. O sea, en todos los ámbitos, inclusive pueden haber, aunque parezca imposible, ¿no? Hasta en la política, hay personas buenas, hay personas correctas, en la abogacía también. O sea, en todos los ámbitos hay personas buenas y hay personas correctas. Entonces, obviamente, soldados, policías los hay muy buenos y que luchan por la justicia. Y como yo decía al principio, nosotros valoramos mucho lo que hacen estas personas por la comunidad. Seguimos estrictamente la orden de Romanos 13, 1 al 7, de mantenernos sujetos a las autoridades mientras éstas no digan o no manden a algo que se oponga al servicio a Dios. Ese es el punto principal. Ahora, refutando un poquito algunos de los puntos de nuestro amigo Guido, él mencionaba, por ejemplo, la lista de Hebreos 11, donde se habla de los héroes del Antiguo Testamento, pero recordemos que yo ya expliqué que en el Antiguo Testamento el esquema era diferente, era un esquema nacional, donde había un rey, donde había un ejército, donde había un templo y un sistema de adoración diferente. En el cristianismo ya no existen ni fronteras, ni razas, ni naciones, ni nacionalismo. Ya el cristianismo es una comunidad espiritual que abarca a toda clase de personas y que inclusive llega a amar a su propio enemigo.
Entonces después nuestro amigo Guido menciona algunos ejemplos de la Biblia, ¿cierto? Unos buenos ejemplos, por cierto, acerca de por ejemplo, el soldado que se acercó a Juan el Bautista y Juan el Bautista no le recriminó nada, pero pues recordemos que aquí la congregación cristiana no estaba formada, estábamos todavía bajo el sistema judío. Entonces los mismos discípulos y el mismo Cristo estaban sujetos a las leyes judías, a las leyes digamos, que existían, inclusive seguían la ley, seguían pagando el diezmo, seguían dando el diezmo, seguían haciendo sacrificios. Fue después, a partir del año 33, en el Pentecostés, donde ya el cristianismo abandona ese sistema judío de fronteras, de ejército, de leyes, de la ley mosaica, del diezmo, de guardar el sábado, de los alimentos inmundos, ya abandonó ese sistema y adquirió ya un sistema espiritual. Ahora, entonces ahí alguien podría decir, pero bueno, ahora viene el caso de Cornelio. ¿Por qué Cornelio, siendo un oficial del ejército, es inclusive bautizado? Bueno, por una sencilla razón, o sea, el cristianismo tenía puertas abiertas. Al cristianismo podían ingresar toda persona siempre y cuando mostrara fe en Jesucristo. Si esa persona confesaba fe en Jesucristo, confesaba esa fe, era aceptado por parte de los apóstoles en la congregación cristiana. Inclusive en este momento del cristianismo del siglo I no existía todavía en estos primeros pasos, ¿cierto? Todavía la persona no tenía que someterse a un estudio de 1 o 2 años, como ya se menciona al finales del siglo II y el tercero, desde que ya existía un catecumenado. No, aquí cada persona que ejercía fe era bautizada de una, ¿cierto? Sin importar qué tipo de trabajo tuviera. En este caso, por ejemplo, sin importar si era un soldado o alguien o un oficial del ejército. Lo que sí no ocurría era el hecho contrario, que un cristiano siendo bautizado decidiera ir a prestar servicio militar o hacerse soldado. Y no solo lo digo yo, o sea, lo dicen los mismos escritos de la patrística, ¿cierto? Los mismos escritos de la patrística lo explican. Ya mencioné muchos de los personajes que lo mencionan, pero si por ejemplo nosotros leemos lo que dice Tertuliano, él es muy explícito cuando habla de que un cristiano no podía irse a practicar la guerra. Un caso, por ejemplo, muy particular es el de Orígenes de Alejandría, a mediados del siglo III. Orígenes de Alejandría, en su defensa contra Celso, él dice, eso está en el número 73 de Contra Celso, dice, el servicio de las armas, luego nos exhorta Celso a prestar ayuda al emperador de todas las fuerzas. Bueno, no lo va a leer aquí más adelante, dice, porque Orígenes habla de que los sacerdotes paganos no pueden prestar servicio militar. Entonces dice, además a los que son ajenos a nuestra fe y piden que hagamos la guerra y matar a hombres por el interés común, les podemos decir también lo siguiente. También los que según vosotros son sacerdotes de ciertos ídolos o guardianes de los que tenéis por dioses, conservan sin mancha su diestra por razón de los sacrificios, a fin de ofrecer estos supresos sacrificios a esos que decís ser dioses. Y realmente cuando estalla una guerra, ojo, cuando estalla una guerra no hacéis de los sacerdotes soldados. Ahora bien, si eso se hace razonable, ¿con cuánta más razón cuando otros salen a campaña, luchan también los cristianos como sacerdotes y servidores de Dios? Manteniendo puras sus diestras, luchando con sus oraciones a Dios. Entonces, dice Orígenes, la cita es larga, no la quiero, se me iría el tiempo si la dijera toda, dice Orígenes que así como a los sacerdotes paganos no se les exigía el servicio militar, asimismo los cristianos, por ser sacerdotes del Dios Altísimo, no debían pagar tampoco servicio militar, ni ir a la guerra, ni contaminar su diestra. Y es que hay algo que de pronto muchos no saben, y es que las escrituras, todas las escrituras del Nuevo Testamento, en especial las cartas de Pablo, utilizan la palabra griega kleroi, clero, no para un grupo de sacerdotes, sino para toda la congregación cristiana. Para Pablo, todos los cristianos eran sacerdotes. Él les dijo, ustedes son una raza escogida, un sacerdocio santo. Y también utilizó la expresión cleroi para todos los cristianos de la congregación. Entonces aquí Orígenes dice que así como los sacerdotes paganos no pagan servicio militar, el cristiano tampoco debe hacerlo, sino que él hace todo con sus oraciones para que haya paz y concordia. Y así muchos escritores, cierto, cristianos de esta época,
o sea, es que es increíble, o sea, si nosotros leemos Clemente, Justino, Tertuliano, Taciano, Atenágoras, si leemos a Hipólito, Cipriano, Arnovio de Sica, Lactancio, Orígenes, o sea, todos estos cristianos de la patrística, de los padres de la iglesia del siglo I, II, III, están a favor del pacifismo y de no prestar el servicio militar, del que el cristiano no va a la guerra. Pero claro, ya el año 313, cuando ocurre el edicto de Milán y Constantino convierte, digamos, establece una libertad de religión, el asunto cambia totalmente. Ya ese cristianismo pacifista que estaba en contra de la guerra y del servicio militar, ahora se pone a favor del imperio y ya empieza a participar de la guerra y del servicio militar. Y ahí es donde llegan los problemas. Llegan los problemas porque ya el cristianismo de no participar en la guerra y en el servicio militar, aunque hay una excepción, o sea, hubieron mártires cristianos soldados como Maximiliano, como Mercurio y como otros que podríamos mencionar en otra ocasión, pero ellos se hicieron cristianos siendo soldados. No ellos eran cristianos y fueron a prestar servicio militar o a participar de la guerra. Hay que tener en cuenta esa diferencia. Simplemente ellos eran soldados romanos y unos cristianos que encontraban los veían cómo sufrían y se les ablandó el corazón y se hicieron cristianos. O otros cristianos los convencieron. Y hay testimonios de muchos de estos mártires, como Mercurio y Maximiliano ya les había mencionado, que ellos, cuando vieron que su conciencia entró en conflicto, tiraron las armas, tiraron los escudos y por eso los mataron. O sea, no los mataron siendo soldados cristianos, no, los mataron por ser soldados que adquirieron una conciencia cristiana y decidieron abandonar ese servicio. Entonces se convirtieron en mártires. Otros decidían seguir siendo soldados, pero sabían que no podían tener responsabilidades en la congregación. O sea, es que ese es el punto. Algunos podían ser cristianos y soldados, o sea, algunos soldados podían hacerse cristianos, pero no vemos en la historia ningún caso, no vemos casos de obispos, o sea, de soldados que se hicieran obispos, que se hicieran diáconos, que se hicieran servidores en la congregación. ¿Por qué? Porque ellos simplemente eran cristianos por haber aceptado la fe de Cristo, más no por práctica. Ellos simplemente practicaban algunas cosas mientras estaban en la milicia, pero no eran dedicados a la congregación. Entonces hay que saber establecer esas diferencias, ¿no? Entonces, ¿cómo empezaron los problemas? Les iba a mencionar yo. Cuando el cristianismo, Constantino le da la libertad, el paganismo empieza a ser atacado. Inclusive ya en el año 314, en el concilio de Arles, se establece de que inclusive los que son soldados y se hacen cristianos no pueden abandonar la milicia. ¿Por qué decretaron eso? Porque como ya les dije, algunos soldados al conocer el cristianismo, su conciencia empezó a molestarlos y tiraban las armas y se convertían en mártires. Entonces, por eso también se lanzó esta ley, ¿no? Para que evitar eso. Más adelante, a finales del siglo III, ya empiezan a aparecer grupos de cristianos, inclusive sacerdotes llamados los parabolanos. Los parabolanos era un grupo como una especie de milicia que protegía al obispo de la ciudad de Alejandría. Esto ocurrió más que todo en Alejandría. Y los parabolanos son culpables de muchas revueltas, de ataques a los judíos, de destrucción de muchas imágenes paganas, de destrucción de parte de muchas sinagogas. O sea, hicieron una cantidad de destrozos y de desmanes en el nombre de Cristo y en el nombre de la religión. Entonces, ese cristianismo pacifista se empezó a poner violento. Y lo que viene es peor. En el año 416, Teodosio II establece que ya los paganos no pueden participar en el ejército, que todo el ejército tiene que ser cristiano. O sea, mire cómo cambia la torta, ¿no? En los primeros 3 siglos, todos los escritores cristianos se oponen a la guerra y a la milicia. Y ahora este emperador, cuando ya el cristianismo es parte del imperio, dice que toda la milicia tienen que ser cristianos. Entonces ahí empiezan las guerras, empiezan las matanzas. Por ejemplo, es muy famosa cómo este grupo que yo mencionaba de los parabalanos mataron a Hipatía, básicamente bajo la orden del obispo de Alejandría, Cirilo. Después empiezan otros conflictos, ¿no? Como por ejemplo, eh, quiero mencionar, avanzar un poquito más en la historia y mencionar lo que es, por ejemplo, ya los monjes guerreros en las cruzadas, ¿cierto? Muchos monjes se hicieron guerreros y fueron a derramar sangre porque esa ley, ese edicto del 416 de que los sacerdotes no podían participar de la milicia, fue olvidado.
y ya en la Edad Media ya prácticamente todo se volvió guerra y todo se volvió derramamiento de sangre. Por ejemplo, es muy conocido el caso de la cruzada contra los cátaros, donde el legado papal Arnaud Amauri, que no era un laico, no, era un sacerdote, Arnaud Amauri era un abad, inquisidor, legado papal y arzobispo francés. Al comando de su ejército, masacró 20.000 personas de la ciudad de Béziers, ¿cierto? Inclusive algunos dicen, no es una frase confirmada, de que él dijo, cuando alguien le dijo, bueno, ahí hay unos herejes, pero ¿cómo hacemos para descubrir quiénes son los herejes y quiénes son los católicos? Y él dijo, matarlos a todos, que Dios reconocerá a los suyos. Y fueron masacradas 20.000 personas. Después, en los siguientes asedios, 70.000 personas. Y este arzobispo, al mando de este ejército, iba acompañado con otro personaje llamado Simón de Montfort. Voy a ver cómo describen a Simón de Montfort los cronistas. Dice, los cronistas de la época de historiadores modernos nos presentan a Simón de Montfort como bien dotado para la estrategia militar, obsesionado por manifestar su catolicismo hasta el punto de ordenar celebrar misa de campaña antes de entrar en combate, por muy urgente que fuera la situación, sobre todo hombre despiadado y sanguinario. Su crueldad, aplicada tanto en el trato a los prisioneros como en el campo de batalla, se hace patente en las terribles mutilaciones, en el descuartizamiento en vivo, en el despedazamiento de cuerpos, la presencia documentada del dirigente de la cruzada en cada uno de los espectáculos horripilantes que se organizaban es un dato más que añadir. Entonces, así se describe a Simón de Montfort, el compañero de batalla en las cruzadas cátaras del arzobispo Arnaud Amauri, que dijo, matadlos a todos, que Dios reconocerá a los suyos. Y después vienen ya, ¿cierto?, otras guerras, más adelante la guerra de los 30 años, las guerras de religión, y el derramamiento de sangre continuó hasta el siglo XX. Entonces, todo por abandonar ese pacifismo, ese no tomar la espada que enseñó nuestro Señor Jesucristo, todo por abandonar el, 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 el principio bíblico de que nuestro enemigo no es de carne y sangre, sino de que nuestras armas y nuestro guerreal es espiritual. Inclusive hasta hubo un papa en el siglo del medioevo que fue llamado el Papa Guerrero por la cantidad de guerras en las que combatió. Entonces, el cristianismo se empezó a deformar a partir del edicto del 313, cuando ya de ser un cristianismo pacifista en contra de la guerra, se convirtió en un cristianismo perseguidor a favor de la guerra. Listo, termina mi intervención, Guido. Bien, listo. Entonces vamos entonces con mis 15 minutos de refutación y refuerzo que empieza ahora. Bueno, bueno, me parece curioso algo, claro que esto es un diálogo de amigos, me parece curioso lo que hace nuestro amigo José Luis cuando al principio trató como de tener algo como inconformidad porque me dijo, no, no estamos hablando si los primeros cristianos, si eran soldados o no, sino en el sentido de que si era permitido o no. O sea, yo di mi ambiente original, o sea, mis datos originales y también José Luis hizo lo mismo. O sea, por lo tanto, no creo que me haya desviado. Lo que sí vi es que nuestro amigo José Luis en la última intervención, ya al final, se fue algo que no tiene nada que ver. No estamos hablando ni de guerras justas, ni de cruzadas, ni de Inquisición, ni templar. Dijimos los primeros cristianos, o sea, ya, bueno, yo entiendo que pronto por el fervor y la pasión del debate, pues, pero ese no fue el tema que nosotros acordamos. Estamos hablando era de lo que era el cristianismo primitivo. Por lo tanto, eso sería para otro debate o sería de otro ambiente que no sería para el de hoy. Vamos entonces primero con la palabra de Dios para ir mirando ese contexto, después vamos a ver lo que aparece en los primeros siglos del cristianismo. No pudo demostrar nuestro amigo José Luis que ya no vamos a hablar del pueblo de Israel, de la teocracia, no, ya lo que era la comunidad cristiana como tal. Por eso tomé de ejemplo a Cornelio, o sea, hay algo muy interesante porque ya cuando para la época de Cornelio, que podemos hablar de los años 40 en adelante, ya había en Jerusalén lo que los testigos de Jehová dicen el cuerpo gobernante, porque el cuerpo gobernante que había en Jerusalén, donde estaban pues los apóstoles y los presbíteros y demás, es más o menos el mismo modelo que aluden los testigos de Jehová, o sea, en su sede principal. Por lo tanto, cuando ocurre lo de Cornelio, no hay ninguna, por así decirlo, alguna exposición de aquel entonces por el cual Pedro le hubiera dicho, no, sí,
te vamos a aceptar como cristianos, porque ese era el rito de iniciación cristiana, por así decirlo, pero tienes que dejar de ser un centurión romano. Eso no, ni lo hay, no hay constancia de eso, ni nuestro amigo José Luis no pudo tocar eso, porque de todas maneras eso no aparece. Si hubiera sido así, el mismo cuerpo gobernante hubiera dado unos límites, unos directrices para que, bueno, todos los cristianos tienen que ser pacifistas, ustedes no pueden hacer tal cosa, ustedes no pueden hacer tal cosa, ustedes no pueden ser, pues, porque de todas maneras hay una gran contradicción en José Luis. Él mismo dice que toda sociedad organizada necesita esas autoridades, aunque ellos evidentemente por objeción de conciencia no lo aceptan. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que en una sociedad organizada sí necesitan que hayan policías, que hayan soldados, que hayan demás. Que todos lo hagan bien o mal, eso ya depende de la conciencia de cada uno. De hecho, inclusive en la carta a los filipenses, que está fechada hacia los años 60, en la carta a los filipenses del apóstol Pablo, en el capítulo 4, en el epílogo final, mire en los saludos que da, mire algo tan interesante que dice, todos los santos, o sea, porque así se llaman a los primeros cristianos, santos, K2, en hebreo, o hagios, dice, pero especialmente, ¿quiénes eran también santos? Los de la casa del César le mandan saludos. Aún en la casa del César había ya penetrado el cristianismo, y en esa casa del César pueden haber magistrados, funcionarios, centuriones, no nos dice acá, pero ¿cómo los llama también Pablo? Santos. ¿Por qué? Porque también eran bautizados. O sea, no hay un requerimiento que me pueda demostrar en el libro de Hechos de Apóstoles o en las cartas paulinas de que los primeros cristianos tuvieran que renunciar a sus cargos, a sus funciones, en este caso lo que estamos hablando del servicio militar, especialmente con un caso concreto de un hombre justo, piadoso y recto como fue y pongo también este otro ejemplo también de los de la casa del César, y en esa época los de la casa del César mayoritariamente eran paganos, no estamos hablando de la época de Constantino en el siglo IV y demás. Es muy curioso también cuando nuestro amigo José Luis cita a los primeros cristianos y da todo ese ejemplo de todos estos grandes hombres, cita, pues él mismo habló de la patrística y habla de Cipriano, de Hipólito de Roma, de Tertuliano y demás. O sea, claro, esos escritos son valederos, pero lo curioso del caso es que si yo le preguntaría a nuestro amigo José Luis si vamos a aceptar todo lo que ellos dicen en el plano doctrinal, evidentemente José Luis me diría que no, porque en el plano doctrinal lo que crean estos hombres es completamente contrario a los testigos de Jehová. Entonces, ¿qué es lo que veo yo acá? Que nuestro amigo José Luis cita a los padres de la iglesia cuando le conviene, pero ¿y lo otro? Y las creencias, aunque no es el tema, pero si vamos a tomar de referencia, entonces, ¿qué peso moral tienen los padres de la iglesia para José Luis? Solamente en lo que tiene que ver con el servicio militar, y lo otro entonces lo descartamos porque entonces ante qué nos estaríamos encontrando. Algo que no dice nuestro amigo José Luis hablando de ese mismo ambiente de los primeros siglos, lo cual es muy respetable y es valedero, es por qué los primeros cristianos rechazaban el servicio militar, que es lo que no vi que nuestro amigo José Luis dijera. Y ¿por qué? ¿Por qué es importante eso? Porque es en ese mismo ambiente, lo que es el siglo II, siglo III y siglo IV, por ejemplo, Tertuliano de Cartago, que él mismo lo nombró, uno de los grandes apologistas del siglo III en Cartago, en el norte de África, en su tratado sobre la idolatría, en el capítulo 19, dice algo muy interesante, que era el contexto de la época. Dice, ¿me preguntáis si un creyente puede ser soldado? ¿O si un soldado o un oficial que no esté obligado a asistir a los sacrificios? Esta era la cosa. Era el mismo ambiente. O sea, ¿por qué? Porque era un ambiente politeísta, era un ambiente pagano, era un ambiente de idolatría. Las objeciones que se hacen no es tanto porque si puede hacerse, bueno, en parte de eso, no es tanto porque si puede ser militar o no, es en parte también porque estaban obligados, porque como al emperador se le daba el título de semidios, se le llamaba Soter, que quiere decir Salvador, Divinus Augusto, pontífice máximo y demás. De hecho, se acuñaban monedas al emperador, se le hacían templos al emperador, se le hacían ofrendas al emperador. Eso es lo que nosotros podemos mirar a ver en gran parte de los escritos de los padres de iglesia, por cual ellos se oponían a que los cristianos pudieran acceder al servicio militar. No tanto por la función que iban a desempeñar en sí, sino por el mismo ambiente que iría en contra del primer mandamiento de la ley de Dios. Por eso es que aquí Tertuliano dice, bueno, lo que estamos hablando, dice, oficiales que no estén obligados a asistir a los sacrificios ni a las ejecuciones capitales pueden ser admitidos en la profesión de la fe cristiana. Mi respuesta es que no pueden haber unión entre el servicio a los hombres, en este caso de un pueblo, un servicio pagano, idolátrico, como era el Imperio Romano, y el servicio a Dios, entre el estandarte de Cristo y el del diablo, entre la luz y las tinieblas. El Señor desarmó a Pedro, desarmó a todos los soldados. ¿Cómo podrá poder luchar sin espada?
Y en parte tiene razón nuestro amigo José Luis, pero también no podemos descartar este otro ambiente, el ambiente de la geopolítica, el ambiente de que era un imperio pagano, politeísta, con unas costumbres inmorales y demás. Entonces también eso era lo que los cristianos trataban de evitar en estos escritos de los padres de la iglesia. Ya en cuanto al ambiente de todo lo que era pues todos los muchos de estos soldados que fueron martirizados también precisamente por ese mismo ambiente. Quiero destacar uno que fue el centurión Marcelo, es un santo de la Iglesia Católica que fue martirizado en el año 298. Su fiesta litúrgica es el 30 de octubre. Era también un centurión romano en la época de la mayor, de las más grandes persecuciones, como fue la persecución de Diocleciano anterior a Constantino. ¿Ve? Él era oficial de la Legión Séptima Germana Pía Félix. Y hay un dato que habla de Eusebio de Cesarea, el gran historiador de la iglesia, en la historia eclesiástica 7, capítulo 4, sobre la historia de este personaje. De hecho, también otro de los grandes historiadores cristianos, como fue también Lactancio, sobre la muerte de los perseguidores, también en su capítulo 10, también habla también sobre lo que nos estaba hablando también nuestro amigo José Luis, porque algunos soldados romanos rechazaban prestar sus armas, era precisamente porque por conciencia no podían lo que era, lo que se les, también lo que están obligados, que era rendirle tributo al emperador y hacer toda esa serie de sacrificios a los falsos dioses. Eso no vi que nuestro amigo José Luis lo comentara, simplemente le abrió lo otro, pero también hay que mirar todo el contexto general para mirar a ver esa perspectiva histórica. Vamos a ver lo que pasó en tiempos de Diocleciano, ¿no? Quien ordenó a todos los cristianos presentes y a todos los que ejercían algún cargo en el palacio, so pena de azote, sacrificar a los dioses. Al mismo tiempo escribió a los jefes de sus ejércitos que obligasen a todos los soldados a practicar estos sacrificios impios, so pena de ser expulsados del ejército. Esta orden fue motivo de que muchos oficiales renunciaran a sus grados y que muchos soldados abandonaran las filas por una objeción de conciencia. ¿Por qué? Por la idolatría, por el politeísmo. Citemos entre los primeros centuriones a Marcelo, que se encontraba en el Tigris, en el Tánger, cuando se publicó el edicto imperial. La legión a la que pertenecía estaba celebrando una fiesta acompañada de sacrificios en honor de uno de los césares, porque se les llamaba como si fueran semidioses. ¿Ve? Marcelo, levantándose en medio de los oficiales, desabrochó su cinturón y la arrojó al suelo exclamando: desde ahora dejo de servir al imperio como al soldado. Estoy decidido a no obedecer a otro que a Cristo, el eterno Rey. Desprecio el culto de vuestros dioses, ese es el ambiente histórico, que de hecho son de madera y piedra, ídolos, ¿no? Ya en adelante se obligará a los soldados a sacrificar a sus dioses y a los emperadores abandono el estandarte y dejó la milicia. Por aquel acto de valentía fue condenado a muerte y decapitado. Antes de su ejecución, Casiano, secretario del tribunal, arrojó al cielo con repugnancia las tablillas, donde se hablaba pues de todo lo que era ese mismo proceso, ¿ve? Y el estilo con que escribía, o sea, como el bolígrafo. Marcelo sonrió pensando que Casiano sería probablemente en breve su compañero de martirio. Efectivamente fue ejecutado pocos días después. O sea, ese es el ambiente que tenemos nosotros que analizar. ¿Por qué estos soldados o estos centuriones rechazaban el servicio militar? No solamente por la función que desempeñaban, sino porque tenían que estar obligados a reconocer al César como semidios, a darle tributo a sus deidades, a quemar incienso y demás. Por eso vemos este episodio, y es un santo pues que es considerado en los altares de la Iglesia Católica, como dije, San Marcelo, cuya fiesta religiosa es el 30 de octubre y fue martirizado en el año 298. Ahora, ¿qué pasó con Constantino? Sin decir que todo fue perfecto, porque claro, nuestro amigo José Luis habla solamente de la parte negativa. Él nunca va a hablar de la parte positiva de la Iglesia Católica, nada, claro. Entonces uno dice, pues claro, al son que me toque en bailo, pero yo le podría decir cuál testigo de Jehová fue martirizado por un católico. Yo la otra le pregunté y José Luis nunca me ha podido contestar. En esas grandes persecuciones de los cátaros, de las cruzadas, ¿cuántos testigos de Jehová del cuerpo gobernante o la clase de los ungidos fueron llevados a la hoguera por católicos? Él me va a decir que no, porque él sabe que en ese momento no ahí se hacía llamar como testigo de Jehová. Él podrá nombrar a los cátaros, a los albigenses y demás, y las guerras de religión y demás, pero pues entonces lo que sea concretamente de los testigos de Jehová, quisiera que me diera un ejemplo. Ahora, ¿qué pasó con Constantino y con el edicto de Milán en el año 313? Que de hecho también en una guerra en el Monte Milvio es algo histórico, no sé si nuestro amigo José Luis también lo puede negar, donde vio pues ese gran estandarte en el cielo
con una frase en latín que decía in on signos vince, o sea, con este signo vencerás, que era pues el signo de Cristo, la P y la X, y eso lo colocó en sus estandartes y con eso ganó la batalla. Eso es un hecho histórico, con una intervención milagrosa. No sé si José Luis puede decir si eso es falacia, si eso es una mentira, si es una leyenda negra o no. Pero lo importante del caso es que también dice Eusebio de Cesarea sobre la vida de Constantino 4, capítulo décimo, lo que hizo Constantino. Hay que tener en cuenta que su madre fue una santa de la Iglesia Católica como fue Elena, e independientemente de su vida privada, que al final pues se bautizó con Arriano, pero de todas maneras fue alguien que puso final a todo lo que fue esa gran persecución de los cristianos. Entre los edictos que colocó Constantino, algo muy interesante, que nos habla este historiador cristiano, hizo también escribir para el ejército una fórmula de oración dirigida al Ser Supremo, que debía recitar los domingos todos los soldados, porque el domingo ya era el día del Señor por la resurrección, en contraposición al sábado, tanto paganos como cristianos. Veamos esa oración tan bonita que hizo Constantino, ya después de todo lo que había sucedido, después, como veíamos también de la paz cristiana. Dice: oh Dios, reconocemos como Dios único, confesamos que eres nuestro Rey, e imploramos tu ayuda. Por ti hemos logrado victorias, por ti hemos triunfado ante nuestros enemigos. Casi muy parecido a lo que veíamos de la carta a los hebreos. Te somos deudores de nuestras dichas presentes y esperamos continúes bendiciéndonos como antes. Te suplicamos humildemente que protejas nuestro muy grandioso y victorioso emperador Constantino y a todos sus hijos. Eusebio, Vida de Constantino 4, capítulo décimo. Bueno, entonces ya para finalizar, veamos también lo que nos dice la palabra de Dios sobre pues también las mismas autoridades religiosas, que también hacía énfasis nuestro amigo José Luis. Él ya citó Romanos 1:3, pero entonces voy a finalizar en este minuto también con otra cita bíblica. Esta es de la carta de Pedro, también en ese mismo ambiente, que son importantes las autoridades y que también vienen de Dios. En primera de Pedro capítulo 2, versículo 13 y 17, dice así la palabra de Dios. Vamos a buscarlo. También está lo que es la Biblia de los testigos de Jehová. Dice así, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 17. Por, por causa del Señor, sujétese, está hablando de los primeros cristianos, ¿no? Toda creación humana sea a un rey como a quien sea su superior. ¿Ve? Honren a hombre, aquí aparece el término timé, de toda clase, tengan amor, todos los asociados de hermanos, estén en el temor de Dios, den honra al rey. Honra es timé, o sea, honra, reverencia, respeto y demás. Independientemente que en esa época era un emperador pues pagano. ¿Qué podríamos decir también? Podríamos también aplicar lo mismo a Constantino en el siglo IV, porque la palabra de Dios ejerce poder en cualquier tiempo, lugar y espacio. Bien, esa entonces fue mi intervención. Vamos entonces, pues, habíamos también acordado con José Luis tener dos preguntas intercaladas, un minuto para formular y creo que 2 o 3 minutos máximo para contestar. Después con eso terminaríamos nuestro interesante diálogo, debate. Va a empezar entonces José Luis. José Luis, entonces, bueno, no va a poner el tiempo para la pregunta, sino solamente para la respuesta. Puedes formular tu primera pregunta. Listo, Guido. Voy a establecer el contexto primero antes de la pregunta para que se entienda la pregunta. Nuestro amigo Guido decía de que cuando Tertuliano escribe, él habla de que el problema del servicio militar era más que todo lo que eran los sacrificios a los dioses y lo que eran los ritos religiosos. Pero mire que el mismo Tertuliano especifica por qué en sí también el servicio militar era malo para un cristiano. Dice en el capítulo 11 sobre la corona de los militares, su libro sobre la corona de los militares, dice, ¿será lícito hacer uso de la espada cuando el Señor proclame que el que usa la espada a espada perecerá? ¿Participará el hijo de paz en la batalla cuando ni siquiera le de mandar? ¿Y aplicará la cadena, la cárcel, el suplicio y el castigo? Quien no es vengador ni siquiera de sus propios agravios, deberá en verdad o velar por los demás más que por Cristo, o lo hará en el día del Señor cuando ni siquiera lo hace por Cristo mismo y mantendrá la guardia. Entonces, según lo que escribe aquí Tertuliano, para un cristiano, aparte del problema de los ritos y de la adoración a los dioses falsos, según lo que dice Tertuliano, también un cristiano
digamos, tenía el problema de la conciencia al matar o al efectuar castigos haciendo parte de la milicia? Bien, sí, bueno, evidentemente, bueno, es algo que queda muy sugestivamente. Volvemos a repetir, no nos podemos desligar del ambiente histórico en el cual Tertuliano está escribiendo eso, que en esa época todavía había persecuciones y todavía los cristianos no tenían un estado. O sea, por lo tanto, no podemos mirar a ver de qué manera puede tener una aceptación del 100%. ¿Por qué? Porque los cristianos en ese entonces eran simplemente perseguidos, eran considerados una religión ilícita, no eran considerados una religión lícita, como si eran, por ejemplo, muchos otros pueblos, inclusive los mismos judíos. Por lo tanto, para tener un juicio al respecto, lo único que yo puedo decir es una opinión personal de Tertuliano, muy respetable. No nos podemos desligar también del otro ambiente, del politeísmo, porque él está hablando de ese mismo ambiente. Está hablando de soldados que tendrían que participar siendo obedientes a un emperador, con leyes imperiales, politeístas que perseguirían a sus mismos hermanos de fe. Entonces, por lo tanto, para hacer un juicio con respecto a Tertuliano, tenemos que mirar todo ese contexto. Que de todas maneras es también interesante lo que él dice con respecto a lo que es la buena conciencia de un cristiano y alejarse de estas cosas. Pero volvemos a lo mismo. Yo pongo el ejemplo también y en la Biblia también de Cornelio. O sea, podríamos situar a un Cornelio en ese mismo ambiente. Entonces tendría que tener yo una autoridad más de peso, porque no sé para nuestro amigo José Luis qué tiene más autoridad, o los padres de la iglesia o la Biblia. Y vuelvo a repetir, si vamos a tomar a Tertuliano, ¿tomamos todo lo que decía Tertuliano o solamente esta parte? Porque entonces yo le podría decir a José Luis, ¿qué criterio tiene Tertuliano para José Luis? ¿Solo esta parte o vamos a tomar todo el contexto y ahí hablamos a otras cosas de Tertuliano, aunque no serían también ese mismo ambiente? Pondría a Cornelio en tiempos de Tertuliano y podría la autoridad del apóstol Pedro, que es mayor, mirar a ver si realmente le hubiera dicho, no, tienes que dejar de ser un centurión romano, porque al fin y al cabo seguía siendo un hombre de guerra, porque al fin y al cabo para eso eran los soldados romanos, por eso era uno de los mayores ejércitos, los más disciplinados, y por eso es que ganaban tantas batallas y por eso es que tenían una conquista. No sabemos qué pasó con Cornelio. Lo que sí podemos nosotros deducir es que él no abandonó, no lo dice, por lo tanto en qué batallas o en qué situaciones después pudo participar Cornelio o el mismo centurión al cual Jesucristo mismo dijo que su fe era mayor a la de todo el pueblo de Israel, que inclusive también podrían venir de oriente, occidente y sentarse en el reino celestial. Entonces, por lo tanto, ese sería mi respuesta. Bueno, entonces, más o menos lo que estamos establecido, no más de 3 minutos. Voy a darle entonces, voy a la primera pregunta. No me gustan mucho las preguntas, pero bueno, ya José Luis las quiso y también porque también da cierto aire también al debate, pues también de ponerlo en esa Sí, perspectiva, pero sí. Más para el público, ¿no? Es más por el sí, sí, público. no, no pasa nada, sí, eso está bien. De todas maneras, aquí empezamos y terminamos como amigos, esto no es una cosa, ni una guerra, ni nada. Bueno, José Luis, te voy a hacer una pregunta y muy concreta y quiero que me la respondas en el mismo parámetro, pues que también te la voy a pedir. ¿Tú me podrías mostrar una prohibición de Jesucristo, una prohibición del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento, porque tú mismo decías que eso es teocracia del pueblo de Israel, o sea, en el Nuevo Testamento, en los 27 libros del Nuevo Testamento, en el cual se prohíba explícitamente que un cristiano pueda ejercer el servicio militar o ser parte de un ejército desde el punto de vista escritural. Gracias. Ok, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy interesante, ¿no? Eh, hay cosas en la Biblia que no aparecen de manera explícita, ¿no? Por ejemplo, es como cuando a un católico cuando un protestante le dice a un católico, dígame dónde dice el texto de que los apóstoles eran católicos, que esté la palabra católico. Entonces ahí hay un problema, ¿no? O cuando se dice, por ejemplo, digamos, a algunos de mis hermanos cometen el error de decirles, dígame dónde aparece la Trinidad en la Biblia. Entonces, miren, entonces el católico va a decir, no, pero es que la Biblia no es explícita en todo. A veces no dice explícitamente algún asunto, pero sí implícitamente, sí bajo un principio. Y Jesucristo dio un claro principio acerca de sus seguidores, acerca de sus discípulos. Yo quiero leer lo que es el Evangelio de Juan, capítulo 13,
versículos 34 y 35, donde él dice, les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros, así como yo los he amado, que ustedes también se amen los unos a los otros. En esto todos conocerán que ustedes son mis discípulos y tienen amor entre sí. Entonces, ese mero mandamiento, que era una señal para quienes iban a ser los cristianos verdaderos, indica de que el cristiano se negaría a matar a su prójimo, porque no es concebible el amar a tu hermano y tener que ir a la guerra para matarlo. Incluso Jesús va más lejos, porque Jesús no solo dice amarás a tu prójimo, sino que dice amarás a tu enemigo. Entonces, es inconcebible también que Jesús diga que debes amar a tu enemigo y después se tenga que ir al campo de batalla a matar al enemigo. Entonces, alguien dirá, no, pero es que eso no ocurre generalmente. Eso sí ocurre generalmente. Yo ya mencioné algunos datos de todas las guerras, masacres y derramamientos de sangre que hubieron, donde hermanos mataron hermanos, católicos mataron católicos, protestantes mataron protestantes, hasta el siglo XX, o sea, se mataron los unos a los otros y claramente violaron este principio de Jesús. Ahora, cuando uno lee las cartas de Pablo y todo lo que el resto del Nuevo Testamento, se da cuenta que es la misma situación. Inclusive el apóstol Juan llega más lejos. Dice que el que odia a su hermano es un homicida. Entonces, si solo odiar a tu hermano ya es homicidio, imagínate ir a matarlo, o imagínate ir a la guerra y matarse uno contra otro. Alguien dirá, pero no, es que yo no mato a mi hermano, yo mato a herejes o infieles, como decían en la Edad Media. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si en este momento hubiera una guerra entre Colombia y Venezuela? ¿Qué pasaría con el soldado católico? ¿A qué soldado mataría en Venezuela? Mataría a su propio hermano. ¿O qué pasaría con el soldado protestante? ¿A quién tendría que matar? Mataría también a su propio hermano. Entonces, básicamente esos son los principios que están de manera implícita hablándonos del asunto. Esa es mi respuesta. Listo, bien, gracias. Entonces vamos a la segunda y última pregunta de José Luis. Adelante, José Luis. Bueno, me perdonan un poquito que insista con la historia, ¿cierto? La patrística. Bueno, Guido ahora decía de que yo acepto unas cosas y otras no. Bueno, tendríamos que hablar del asunto, del tema ya propiamente de la patrística y de la evolución de las doctrinas y el pensamiento cristiano a lo largo del siglo segundo y tercero, para que Guido pudiera entender mi punto de vista. En este caso no estamos hablando de una doctrina específica, estamos hablando de una costumbre y una vida cristiana en la que todos los escritores están de acuerdo. Aquí no hay división doctrinal, porque ni siquiera es una doctrina, es una costumbre de los cristianos, la de no participar en las guerras ni en la milicia. O sea, todos los cristianos que yo he citado están de acuerdo en la patrística. No pusiste el reloj. Yo creo que ya voy por un minuto. Voy a demorarme 2 minutos nomás para hacer la pregunta. ¿Listo? Bueno, la pregunta es esta. Espere que se me perdió el personaje del que quiero hablar. Quiero hablar de Lactancio, ¿cierto? Un cristiano de ya entrando el siglo cuarto, para que no digan que solo hablo de los del siglo segundo. Bueno, Lactancio dice lo siguiente y de ahí va a salir mi pregunta. Dice, no es necesario hacer, perdón, más atrás, dice, al justo no le es lícito ni siquiera hacer el servicio militar. Ojo, al justo no le es lícito ni siquiera hacer el servicio militar, porque su milicia es la justicia misma, ni podrá acusar a nadie de delito capital, desde el momento que no hay ninguna diferencia entre matar con el hierro o la palabra, porque el homicidio es lo que se prohíbe. No es necesario hacer ninguna salvedad a este mandamiento divino, que es siempre un delito el matar a un hombre. Entonces, en base a lo que dice Lactancio, yo le quiero preguntar a Guido, ¿por qué si la Iglesia Católica le concede prácticamente el 50% de su doctrina a la tradición, por qué la Iglesia Católica entonces no acepta esta tradición de los primeros 3 siglos donde los cristianos prohibían totalmente el participar de la milicia y el participar de la guerra por parte de un cristiano ya bautizado y dedicado a Dios? Bien, volvemos a lo mismo. Lactancio también, como está hablando nuestro amigo José, es de ese mismo periodo. Estamos hablando en el periodo de la transición, por eso hablamos que Lactancio también, yo por eso lo cité, él cita mucho lo que fue la gran persecución de Diocleciano, que fue una persecución pues casi en todo el imperio, una de las más grandes y donde más mártires hubo. Por eso es que también decía que Lactancio narra muchas de estos acontecimientos. En la mente de él era lo que se estaba viviendo.
estamos hablando, o me tendría que decir si Lactancio también hace referencia, por ejemplo, ya, o especialmente quién, en tiempos del emperador Diocleciano o después en tiempos del emperador Constantino. Igualmente, sigue siendo una opinión personal, es muy respetable, pero evidentemente en ese mismo ambiente, lo que fue la Iglesia Católica, pues de todas maneras ya después con Constantino, como una paz religiosa, hubo también muchos beneficios también, hubo también, se acabaron las guerras de gladiadores, los cristianos dejaron de ser martirizados, entonces en ese mismo ambiente hay que mirar todo eso. O sea, yo admito también, o sea, me gusta la posición de nuestro amigo José Luis de ser pacifistas y tomar como referencia estos pasajes, pero lastimosamente, y no estamos hablando tampoco de los extremos de la guerra, lastimosamente en toda sociedad se necesita, perdón, no coloqué mi cronómetro, pero vamos apenas dos minutos. Se necesita de que haya instituciones, porque también vienen de Dios. Todas las instituciones vienen de Dios. No sé si Lactancio también tendría más autoridad también para tomar ese juicio, más autoridad que el apóstol Pablo, porque nosotros sabemos que el apóstol Pablo es el apóstol de las naciones que recibió todo por inspiración divina, porque el mismo apóstol Pablo, citando lo que decía también nuestro amigo José Luis en la carta a los romanos, en el capítulo 13 dice, toda alma, o sea, toda persona, esté sujeta a las autoridades superiores. Y si esas autoridades superiores dicen que tienen que haber policías, que tienen que haber personas que presten el servicio militar, que tienen que haber personas que ejerzan la autoridad, el orden, la justicia, la equidad, no solamente de guerras, el proteger a los más necesitados, la propiedad privada y demás, porque eso también es todo el conjunto de lo que es una sociedad organizada. Por eso es importante lo que dice, porque no hay autoridad a no ser por Dios. Había que preguntarle a Lactancio, entonces, ¿qué clase de autoridad o qué clase de sociedad se va a tener? ¿Un comunismo como tal? Porque ni siquiera entre los primeros cristianos hubo un comunismo como tal, o sea, todos somos iguales, nadie tiene un poder, nadie tiene un liderazgo, nadie manda. Si a mí me van también, por ejemplo, entra un ladrón, ¿ante quién acudo? Tengo que ir al anciano de la congregación para que me proteja, a ver si con la Biblia me va a dejar de extorsionar o a cometer violencia o a cometer un intropedio contra mis hijas y demás. O sea, evidentemente de todo se ve porque estamos en este mundo. Ya cuando sea la Jerusalén celestial va a ser diferente. Mientras tanto, hay que mirar ese mismo ambiente, que sería lo ideal, que no hubieran guerras, que no hubieran ese tipo de injusticias, claro que sí. Pero la historia del mundo es esa, es la misma historia del Antiguo Testamento, la misma historia de los primeros cristianos, la misma historia también en el transcurso de lo que nuestro amigo José Luis es luces y sombras. Bien, más o menos era, creo que se me fueron 3 minutos para no alargar más esto. Bueno, voy a hacer la última pregunta a nuestro amigo José Luis, ya que le gusta mucho la historia y quiero que también sea también muy también con su respuesta, ¿no? Con mucha ética cristiana. Él nombró, por ejemplo, él decía también siglo I, siglo II y siglo III. Habló de ese mismo ambiente, ya nos dijo de estos mismos padres de la iglesia. De todas maneras, también voy a hacer una introducción, así como también lo dijo José Luis. O sea, yo no puedo ligar lo uno y lo otro, aunque no estamos hablando también del plano optimal, pero estamos hablando también de ese cristianismo. O sea, es un cristianismo que como José Luis quiere marcar o sea, esa connotación de José Luis con lo que uno de los testigos de Jehová es porque eran pacifistas y demás. Y eso me parece muy bien. Ojalá fuera así, pero no podemos tampoco desligar también el otro aspecto también, el aspecto también de persecuciones, el aspecto de un imperio romano, el aspecto también que había politeísmo, el aspecto también en que estos primeros hombres de fe también fueron haciendo una estructura doctrinal que también identificaba a sus primeros cristianos. ¿Por qué? Porque también reconocían que, como veíamos en el caso de Marcelo, de este centurión romano, reconocían a Jesucristo también como su Salvador. O sea, ese ambiente también es importante como tal. Él dijo también, habló del martirio de dos soldados que eran Maximiliano y Mercurio, que me imagino que tiene que ser entre el siglo III y el siglo IV. Yo le pregunto a nuestro amigo José Luis, estos dos soldados, por el solo hecho de haber sido martirizados por prestar el servicio militar, ¿a qué religión pertenecían? ¿Pertenecían a los católicos como se conocieron en la iglesia primitiva de Ignacio de Antioquía o por solo hecho pertenecían a los testigos de Jehová? ¿O lo está sacando a referencia solamente porque tienen algo que
ligan a los testigos de Jehová. Quisiera que me preguntaras ellos que fueron martirizados, como murieron como católicos o como testigos de Jehová, o a qué religión pertenecían por el cual no dieron su vida en contra de su conciencia. Esa sería mi pregunta. Ok, gracias por la pregunta, Guido. Como yo te había explicado en el debate pasado, el cristianismo de los primeros siglos fue el que predijo Jesucristo, que él dejaría un campo sembrado con trigo, pero que en ese trigo el diablo sembraría cizaña o mala hierba. Entonces el cristianismo de esos siglos fue un cristianismo mixto, donde creció tanto trigo como mala hierba. Ahora, no había una denominación como tal. El término universal, Iglesia Universal, que menciona Ignacio de Antioquía, hasta la misma Enciclopedia Católica reconoce que era simplemente un adjetivo, más no un nombre de la Iglesia en ese momento. De hecho, el nombre como tal de Iglesia Católica se establece en el edicto del 380 por parte de Teodosio, cuando él dice que esos cristianos que triunfaron en Nicea se deben llamar de ahí en adelante católicos, y los que no estén de acuerdo con ese cristianismo católico serán perseguidos. Entonces, hay que tener en cuenta de que el cristianismo de los primeros 3 siglos era un cristianismo mixto donde había trigo y mala hierba. Para mí, estos cristianos que yo le he mencionado, estos escritores de la patrística, hacían parte de ese trigo. ¿Por qué digo que no eran mala hierba? Porque estos cristianos se esforzaban por defender la verdad bíblica, se esforzaban por defender la creencia de nuestro Señor Jesucristo. Ellos, a pesar de que cometieron errores doctrinales, porque por ejemplo Orígenes enseñó unas cuantas cosas que no están de acuerdo con las escrituras, como la apocastasis, ¿cierto? Cualquiera puede investigar qué es y se dará cuenta de que eso no está de acuerdo con las escrituras, pero aún así ellos en gran parte se esforzaron por enseñar lo que decían las escrituras. Ahora bien, lo interesante es que en este tema del que estamos hablando todos estuvieron de acuerdo, no hubo división. O sea, hay unanimidad en que todos estaban en contra de la guerra y en contra del servicio militar. Que un soldado se hacía cristiano, bueno, se le daba la oportunidad de hacerse cristiano, pero con el tiempo, es que el mismo Tertuliano lo dice, sino que yo no alcancé a leerlo, el mismo Tertuliano dice que cuando un soldado se hacía cristiano, después debería dejar la milicia. Y de hecho hay otro mártir que era de Mauritania, que él se retiró del ejército y después quisieron volverlo a llamar a la milicia y él se negó una vez. Y después cuando se negó la segunda vez, ahí fue martirizado. Entonces hay que tener en cuenta todos estos aspectos, ¿no? Ahora, Guido me dice de que la doctrina de estos cristianos de los primeros 300 años no está de acuerdo con lo que yo creo. Bueno, realmente estos cristianos eran cuartodecimanos en su mayoría. Estos cristianos eran milenaristas, oraban al Padre, no al Hijo, y otras enseñanzas con las que yo estoy de acuerdo también y que podríamos hablar pues en otra ocasión, porque aquí ya no tenemos tiempo para, digamos, entrar en detalle. Bien, ya con eso entonces concluimos este interesante conversatorio con nuestro amigo José Luis Restrepo, un apologista de la organización de los Testigos de Jehová, sobre este interesante tema, los primeros cristianos y las fuerzas militares, que como decía José Luis, ojalá sirva de ejemplo también para otros diálogos también que se hay en otros canales que sean con ese mismo respeto y educación como debe ser entre personas cristianas. Tuvimos una audiencia entre 20 personas más, o sea, hay muchas personas, no sé si José Luis, hay personas testigos de Jehová, sean todos bienvenidos. Hay también otras personas que también están todos opinando en el chat. No, pues no hay tiempo para saludarlos a todos. De todas maneras, gracias por estar acá. No olviden, es un video público. José Luis lo puede compartir. Todas las personas lo pueden compartir. De eso se trata, que lo puedan compartir en sus diferentes plataformas, en WhatsApp, en Facebook, en Instagram y demás, porque pues es importante conocer ambas perspectivas. Más adelante también nos pondremos de acuerdo porque este ya es el segundo diálogo que tuvimos con José Luis, de los que hemos planeado, y más adelante también hablaremos sobre otros temas que sean también de gran interés y que sea también de edificación para todos. Bueno, no siendo más, entonces vamos a darle también un minuto para que nuestro amigo José Luis también se despida de la audiencia y si quiere también dar algunos saludos a sus hermanos y demás, bien pueda, José Luis. Bueno, Guido, muchas gracias. Ha sido agradable estar este rato.
hablado mucho de Biblia, de historia, argumentos de su parte, argumentos de mi parte, y pues realmente todo se hace, digamos, en el nombre de la paz, sin necesidad de entrar en conflicto. Mi política personal es de que yo simplemente expongo lo que creo, expongo mis argumentos, sean bíblicos o históricos, y cada cual verá si lo acepta o no. O sea, no estoy en contra ni a favor de cada persona. O sea, cada persona decide y es una conciencia y es su propio libre albedrío. Algo que pasó muy bonito, bueno, bonito entre algo negativo en este año aquí en Colombia, año pasado, es de que hubo un mes donde hubieron muchas protestas en contra de las autoridades de este país. Hubieron desmanes, hubieron destrozos, hubieron policías heridos, soldados heridos, y ningún testigo de Jehová participó de estos conflictos y de estos ataques a la autoridad, porque los testigos de Jehová respetamos profundamente a las autoridades. Que somos neutrales y no participamos en la actividad militar ya es otro punto, pero respetamos profundamente a las autoridades y reconocemos lo que dice Romanos 13, 1 al 7. Me gustaría que ya en otra ocasión habláramos, como usted dijo, ya de los tiempos más modernos y de lo que las profecías hablan acerca de los ejércitos en el tiempo del fin y de la policía y del papel que ocupan todas estas personas en el tiempo del fin, pero pues eso ya es otro tema. Pero por hoy fue muy interesante ir al pasado, me encanta la historia, me encanta la patrística y me encanta la Biblia y pues ha sido un gusto dialogar sobre este tema. Bien, gracias, gracias. También quería, ya que tocó el tema de lo que hubo esos desmanes, esa que hubo aquí en Colombia, también quiero decir algo que también me llamó mucho la atención, es que en ese mismo ambiente de protestas, sobre todo en Cali, la capital del valle en el cual estamos José Luis y yo, también se reúnen en plantones, que es también sacerdotes católicos con pastores evangélicos para hacer oración también y pedir un cese también de todas esas actividades, o sea, de parte y parte. Así como los testigos de Jehová fueron neutrales, también quiero destacar que también autoridades religiosas, no solamente católicas, sino otras iglesias, también se reunieron también para pedir ese mismo clamor y hacer una oración a Dios por toda esa situación que casi fue una guerra civil que se vivió en esos días. Bueno, no siendo más, gracias, bendiciones para todas las personas que estuvieron aquí conectadas y quedamos como siempre en la paz y en el amor de Jesucristo, quien debe ser la guía de nuestras vidas. Bendiciones para todos y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.